Amigas y amigos, quiero darles la bienvenida al que probablemente es el video más político que he subido en el canal hasta el momento, y esto con la excusa de haber leído recientemente dos de las obras más importantes del pensamiento político del Renacimiento. Estoy hablando de La Utopía de Tomás Moro y La Ciudad del Sol de Tommaso Campanella. Y antes de empezar quiero hacer unas cuantas aclaraciones. La primera y la más importante tiene que ver con el título del video: Reflexiones de un anarquista sobre la utopía y la Ciudad del Sol. ¿Por qué es tan importante haber puesto este título? Básicamente porque si el título dijera Reflexiones anarquistas sobre la utopía y la Ciudad del Sol, podría malinterpretarse muy fácilmente y verse como un intento de querer torcer las tesis políticas de Tommaso Campanella y de Tomás Moro, al punto de tratar de decir con calzador que ellos dos eran anarquistas o una suerte de protoanarquistas cuando realmente no lo eran. Lo que estos dos autores buscaban con sus obras, al igual que, el 90% de filósofos políticos del Renacimiento, era establecer el modelo de república perfecta. Y este modelo de república sigue siendo una forma de gobierno centralizada y jerarquizada, basada en instituciones, lo cual es completamente contrario a las tesis del anarquismo que defienden la no dominación, la no autoridad, la descentralización, los modelos horizontales de organización social y, por supuesto, la abolición de las instituciones. Y es por esa razón que tampoco vamos a abordar algunos de los aspectos más centralizados e institucionales de estos libros, como por ejemplo los aspectos relacionados con la guerra, la organización militar, entre otras cosas. Y la última aclaración sobre este video, y no menos importante, es enfatizar la postura religiosa de estos dos pensadores. Recordemos que Tomás Moro, o Santo Tomás Moro por los amigos de la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana, fue un ferviente y devoto católico que, tras haberse negado a firmar la bula antipapista dictada por el rey Enrique VIII, terminó siendo martirizado a causa de su fe, mientras que Tommaso Campanella, con todo y las controversias que podía llegar a tener respecto a prácticas como el ocultismo y el zoroastrismo, también establece fundamentos religiosos muy importantes en el establecimiento de la Ciudad del Sol. Y es por esa razón que, si bien en este video vamos a abordar los criterios de pensadores muy importantes como el gran Ivan Illich, también estaremos incluyendo algunos criterios de nuestro querido Jacques Ellul, autor del libro Anarquía y Cristianismo, y esto por una razón muy sencilla, y es que si finalmente tengo una buena excusa para poder hablar acerca de anarquismo cristiano en este canal, pues definitivamente la voy a aprovechar. Y cabe recalcar aquello que defendemos los anarquistas cristianos, y es que la única fuente de autoridad a la que debemos estar sujetos y rendir cuentas es la autoridad de Dios encarnada en las enseñanzas de Jesucristo. Habiendo hecho estas pequeñas aclaraciones, comencemos. Empezando por dar algo de contexto, en la época de Tomás Moro, el poder de la Iglesia se manifestaba en estos dos sentidos. Por un lado, el poder concentrado en los estados pontificios, en los que el Papa era soberano absoluto, y por otro lado, un poder diluido formado por las posesiones feudales de todos los dignatarios eclesiales. Esto quiere decir que el pueblo eran básicamente los súbditos, los vasallos, aquellos que se encontraban sujetos a esta autoridad. Estos no tenían patria, tan solo un rey al que debían servir lealmente, lo que podríamos llamar una suerte de discriminación señorial, y asimismo los pueblos debían abrazar la religión de sus príncipes. Esta hegemonía del papado y de la iglesia concluyó con la paz de Westfalia en el año 1648, lo cual terminó con las guerras religiosas y estableció los principios del sistema de estados soberanos, así como las bases de la libertad religiosa, estableciendo así un equilibrio de poder para impedir que un solo estado dominara en todo el continente. Y es debido a las críticas tan mordaces que Santo Tomás Moro dirige hacia las autoridades eclesiales de su época que podríamos hacer una alusión entre él y los profetas del Antiguo Testamento, ya que, tal como nos recuerda Jacques Ellul, ante cada rey se levantaba un profeta. Este profeta solía ser un crítico severo de la acción de la realeza, el cual venía con un mensaje de parte de Dios que era una oposición a la política real. Y gracias a ello, estos profetas fueron perseguidos y en algunas ocasiones incluso asesinados, a pesar de que sus juicios se consideraron siempre como la verdad. Con lo cual podríamos decir que el profeta del Antiguo Testamento siempre constituyó una forma de contrapoder. Debido a esto, los reyes levantaban a sus propios falsos profetas para que declararan en su favor. Sin embargo, los únicos escritos que se han conservado a lo largo de los siglos han sido los de los profetas verdaderos. Asimismo, conviene recordar que Jesús realmente nunca nos pide que salgamos de la sociedad, sino que permanezcamos dentro de ella y que constituyamos comunidades con bases y reglas completamente distintas. Y una huella de este comunitarismo anarquista la podemos encontrar en las primeras comunidades cristianas, lo que llamaríamos la organización del cristianismo primitivo.
Y es justamente este modelo de comunidad con bases distintas que pretende influir a través del ejemplo a otras sociedades y estados aledaños el que proponen Santo Tomás Moro y Tommaso Campanella en sus obras. Y Santo Tomás Moro, fiel a sus creencias, llevaría esta defensa de la justicia y de la religión hasta las últimas consecuencias, por supuesto llevando a cabo una resistencia pacífica. Tras negarse a firmar el juramento que aceptaba el segundo matrimonio del rey como legítimo, Tomás Moro terminó en la cárcel despojado de todas sus dignidades y de sus bienes. El rey le envió a muchos de sus privados para hacerlo cambiar de opinión, y estando en peligro de muerte, su propia esposa lo persuadió de declinar su decisión, mas Tomás Moro respondió que por unos 20 años más de vida que le quedaban, no iba a arriesgar su eternidad. Finalmente, condenado a muerte, recibió la noticia con alegría diciendo: «Yo por la gracia de Dios siempre he sido católico, aunque vosotros habéis querido abrogar y deshacer esto con vuestra ley. Esta es mi fe, este es mi parecer, en el que moriré con el fervor de Dios». Finalmente, su cabeza fue pasada por la guillotina el 6 de julio, creando un gran lamento en todo el reino, incluyendo a su gran amigo Erasmo de Rotterdam. Si quieren saber más detalles acerca de la amistad de estos dos pensadores, hablé de ello más a fondo en este video que les dejaré por aquí. Y ahora es el turno de hablar de nuestro querido Tommaso Campanella. Giovanni Domenico Campanella escribió la obra de la Ciudad del Sol en el año de 1623, estando preso. Se encontraba en la cárcel por la Santa Inquisición bajo sospecha de practicar el hermetismo y el ocultismo. También participó en una conspiración en Calabria contra las autoridades españolas buscando la implantación de una república perfecta, siendo nuevamente detenido y apresado bajo los cargos de rebelión y herejía, siendo condenado a cadena perpetua en el año 1602. Duró 27 años en prisión hasta que fue liberado por una orden papal. Y en esto también podemos encontrar una analogía muy interesante acerca de los principios del cristianismo. Después de todo, la crucifixión del inocente únicamente desvela la perversidad de las autoridades. Jesús obedeció a la voluntad del Padre hasta la cruz, no por el sometimiento resignado ante una autoridad tiránica e implacable, sino por un amor infinito, y este amor es el que despoja a los poderes de su poder. Ahora hablemos un poco acerca de la ciudad de Utopía, la cual en su terminología griega se traduce como no hay tal lugar. En este lugar, los ciudadanos se turnan las labores agrícolas. Cada 2 años, los agrícolas que han trabajado la tierra instruyen a los recién llegados, y así todos los habitantes de la isla son agrícolas expertos. Todos los instrumentos de labranza son proporcionados por el magistrado, sin abonar nada por ellos. La agricultura se inculca desde la tierna infancia, teóricamente en las escuelas y prácticamente en el campo. Además de ello, cada uno se ejercita en un oficio distinto, como trabajar la lana, el lino, la herrería, la carpintería y demás artes manuales. Además de ello, se permite aprender varias profesiones. El magistrado vela porque no haya vagabundos, sino que cada quien esté ocupado en su profesión. Además, cabe aclarar que en Utopía incluso los magistrados trabajan, así como los estudiosos y los sacerdotes. Esto con el fin de dar ejemplo a los demás. Se trabaja con ropa de cuero que puede durar hasta 7 años y para la cotidianidad utilizan vestidos de lino y de lana que pueden durar hasta 2 años. Algo que para nada le haría gracia a empresas como Shein y como Temu, ¿verdad? Por otra parte, en la Ciudad del Sol, la sabiduría hizo adornar las paredes con pinturas que representan todas las ciencias, así como versículos, explicaciones y elementos que los hacen útiles para la enseñanza. Hay maestros dedicados a explicar las pinturas, los cuales acostumbran a los niños a aprender todas las ciencias sin esfuerzo y como un juego. En la Ciudad del Sol, unos y otros se coeducan en todas las artes. Los niños aprenden la lengua y el alfabeto paseando por las paredes de la ciudad. Para ello se distribuyen en 4 grupos, presididos por 4 ancianos sabios que los instruyen y enseñan. Pasado algún tiempo, empiezan a ejercitarse en la lucha, en la carrera y en los juegos, con lo cual fortalecen todos sus miembros. Al mismo tiempo, van a los talleres de los diversos oficios como zapatería, cocina, herrería, carpintería y pintura, así como el estudio de todas las ciencias naturales, para que cada uno muestre sus inclinaciones. Luego, unos se dedican a ejercicios corporales y otros a funciones públicas, así como al estudio. De ahí se pasa al conocimiento de materias más difíciles como las matemáticas y la medicina, entre otras, ejercitándose constantemente en discusiones científicas. Y además también censuran a quienes son tenidos por sabios más por memorizar las cosas que por entenderlas. Arriba el cognitivismo y el constructivismo nuevamente, sí señor.
En la Ciudad del Sol, los habitantes no aprecian el oro y la plata, solamente las virtudes. No existe la envidia ni el dolor por no ser elegido para algún campo específico, pues todos tienen lo que necesitan para vivir y para aportar a la ciudad. Algo similar ocurre en el país de Utopía con el desprecio que manifiestan hacia el oro y la plata. Lo poseen, sí, pero lo utilizan principalmente para forjar vacinillas y urinales. Después de todo, ellos consideran que la naturaleza sabiamente nos ha entregado en abundancia aquello que es esencial y necesario para la vida, como lo puede ser el agua y los alimentos. Pero hemos sido nosotros quienes en nuestra necedad y estupidez hemos decidido darle más valor a aquello que es más escaso y difícil de conseguir, al punto de hacernos esclavos de ello. En la Ciudad del Sol, todo ciudadano está obligado a conocer las funciones de pastoreo, agricultura y técnica militar. Ya que los trabajos son asignados según las cualidades que son descubiertas en su niñez, nadie realiza una labor que lo perjudique, sino que cada uno realiza una actividad que lo ayuda a ser mejor. Y aquí podemos ver una paradoja señalada por Jacques Ellul, y es el cómo algunos medios tradicionales de producción pueden ayudarnos a constituir una idea más acertada de progreso, ya que para él, en las formas de vida no industriales no existe un atraso sino un repertorio de posibilidades de autonomía y de emancipación. Y esto nos lleva a adentrarnos en dos términos muy importantes establecidos por Ivan Illich, que son contraproductividad y convivencialidad. Richard Feynman diagnosticó, o mejor dicho, denunció, la proliferación de artefactos científicos y la ausencia de cultura científica en el mundo, el cual yace sumido en el dogmatismo y la autoridad. Estas contradicciones están presentes en sociedades industriales capitalistas y socialistas, y por este motivo debemos abandonar esta suerte de ciencia hecha por unos pocos expertos que ejercen un monopolio radical, cambiándola por una ciencia que esté hecha por la gente. Y a este respecto, Ivan Illich llama la convivencialidad, el carácter de las herramientas que en su uso nos hacen más autónomos y capaces de transformar al mundo según nuestras propias necesidades y deseos. En este tipo de sociedad, la tecnología moderna está al servicio de la persona integrada en la colectividad y no de un cuerpo de especialistas, ya que para Ivan Illich una herramienta justa debe constar de estas tres características: generar eficiencia sin degradar la autonomía personal, no suscitar amos y esclavos y expandir el radio de acción personal. Después de todo, la relación convivencial es siempre nueva, es acción de personas que participan en la creación de la vida social. La convivencialidad es la libertad individual, realizada dentro del proceso de producción en una sociedad con herramientas eficaces. Y este es uno de los problemas del libre mercado, ya que si la herramienta no se somete al control político, la libertad y la dignidad del ser humano seguirán denigrándose, provocando la servidumbre del hombre a su herramienta. Si son las personas las que dominan las herramientas, pueden invertir el sentido del mundo. Si son dominados por estas, llámese tecnologías, redes, instituciones, burocracia, software y demás, será esta estructura la que acabe de conformar la imagen del hombre. La herramienta es convivencial en la medida en que cada uno puede usarla sin dificultad, en la frecuencia que desee y para los fines que determine. Es decir, cuando nadie precisa de un diploma para poder utilizar esta herramienta a voluntad. Después de todo, una herramienta incontrolable se convierte en una amenaza insoportable. La maquinaria pesada implica relaciones capitalistas y despóticas de producción. En ellas prima la dependencia, la explotación y la impotencia de los hombres reducidos a consumidores o sirvientes. Además, la especialización de ciertos conocimientos como el médico, el del motor del automóvil o el monstruoso tamaño de las máquinas no responden a ninguna necesidad tecnológica, sino solamente a necesidades económicas y políticas que buscan concentrar el poder y monopolizarlo. De ese modo, lo que estamos viendo que se implanta en la Utopía y la Ciudad del Sol es un modelo de educación que hace que el individuo sea más autónomo, creativo, integral y sobre todo digno. Ya que tristemente es una tendencia común ver que los pocos sujetos con altos niveles de educación tienden a privilegiarse sobre aquellos que tienen niveles bajos, y más aún cuando todos sabemos que se escolarizan con recursos de las mayorías que no están escolarizadas. Ya sabes, esos niñitos privilegiados que después salen en algún podcast o en sus redes sociales haciendo alguno que otro comentario tan estúpidos acerca de alguna realidad social. Utopía es una isla que consta de 54 ciudades, y ninguna de estas ciudades desea ensanchar su distrito, pues se consideran más labradores del campo que señores de ellos. Las puertas de las casas están hechas de manera que cualquiera puede entrar y salir por ellas, ya que nadie posee nada en particular. Cada 10 años todos cambian de domicilio por sorteo y todos tratan de dejar la casa lo más arreglada posible. Y en los jardines de cada casa se siembran árboles frutales, cepas, hortalizas y flores. Mientras que en la Ciudad del Sol, cada fin de semestre las
las personas son reasignadas a cambiar de casas, habitaciones y dormitorios. Además, se reúnen a cenar en extensos comedores comunitarios, mientras un joven lee un libro con voz clara y sonora desde una elevada tribuna. En Utopía también existen grandes comedores colectivos donde se oye música y se hace tertulia mientras comparten la comida. Se puede decir que en ambas ciudades la comunidad se encarga de hacer a todos los hombres ricos y pobres. Ricos, ya que todo lo tienen, y pobres porque nada poseen y no sirven a las cosas. Y en esto también alaban profundamente a los cristianos y principalmente a los apóstoles. También afirman que Dios ha creado todas las cosas que las personas deben utilizar, siempre y cuando éstas no abusen de ellas. Y ya que en ambas ciudades abundan en todas las cosas, les sobra gente que pueden destinar a la reparación de las calles y otros menesteres. Del mismo modo, para que no haya escasez ni sobrepoblación, se insta a que cada familia tenga no menos de 10 hijos y no más de 16. Esto se logra haciendo que los niños sobrantes de una familia pasen a una familia que les falte, reforzando este sentimiento de colectividad, haciendo que todos se hagan responsables de todos. Asimismo, toda madre cría a sus propios hijos salvo que sobrevenga enfermedad o muerte, en cuyo caso la esposa del ministro busca rápidamente un ama, las cuales suelen encontrarse con mucha facilidad, pues muchas voluntarias acuden prontamente, ya que en Utopía no hay nada más digno de alabanza que tener una entera disposición a esta obra de piedad. Cada distrito cuenta con una plaza central con almacenes donde cada padre de familia puede abastecerse de todo lo necesario sin dinero ni nada que lo sustituya, y sin temor a que tome más de lo necesario. Asimismo, si han de viajar a otra ciudad, no deben llevar provisiones, pues en todo lado las encuentran, y en la ciudad vecina pueden trabajar en su profesión y sus colegas los reciben muy humanamente. Y si alguno quiere pasear dentro del término municipal de su ciudad, le basta con que su padre lo autorice, y en cualquier caserío al que llegue ha de ganarse su comida ejecutando la tarea que se le señale antes de sentarse a comer o a cenar. Así, cada uno es tan útil a la colectividad, saliendo a pasear en ella como si nunca hubiera salido. Y así también se evita que al momento de viajar por razones de necesidad para poder trabajar en otro lado, donde muy probablemente se va a estar trabajando en negro y muchas más horas al día de las que humanamente cualquiera puede soportar, posteriormente esos mismos vagos elitistas cuyas tierras estabas trabajando te saquen de una patada declarándote un invasor cuando ellos mismos no están dispuestos a trabajar un solo metro de sus propias tierras. Asimismo, cuando se sabe que en ciertos lugares ha habido abundancia de algún producto, mientras que en otra parte las malas cosechas han motivado escasez, se ordena que la carencia de unos se remedie con la abundancia de otros. Esto por supuesto sin convertir en deudora a la ciudad necesitada. Como podemos ver, en Utopía se ha desterrado totalmente la codicia del dinero, no usando de él para nada y arrancando los males de raíz. Hurtos, robos, tumultos, enemistades, traiciones, asesinatos y demás venenos, todo ello desaparece si se desprecia el dinero. Pasa lo mismo en la Ciudad del Sol, donde las ciencias, las dignidades y los placeres son de tal manera comunes a todos que nadie puede apropiarse cosa alguna. Para ellos la propiedad surge y se fomenta cuando cada uno posee un título exclusivo, así como una casa, mujeres e hijos. De aquí surge el amor propio, pues cada cual aspira a enriquecer a sus hijos, darles los más altos puestos y convertirlos en herederos de cuantiosos bienes. Y para conseguirlo, los poderosos y los nobles defraudan el heraldo público y los pobres se tornan en ávaros, intrigantes e hipócritas, mientras que suprimido el amor propio solamente queda el amor a la colectividad. Ahora, hay algo muy interesante que Tommaso Campanella hace al final de su libro de la Ciudad del Sol, y es exponer unas cuantas citas acerca de la opinión de muchas autoridades de la iglesia, y ya no digo autoridades en el sentido tradicional, sino más bien de doctores de la iglesia, santos del catolicismo, acerca de lo que opinaban de la propiedad privada. Por un lado, el Papa San Clemente consideraba que el uso de todas las cosas que hay en este mundo debe ser común, pero injustamente uno se apropió de esta cosa y el otro de la de más allá en un ciclo interminable. San Clemente consideraba que Dios no había otorgado ninguna cosa en propiedad y todo lo dejó en común a los hombres. Este género de vida después quedó limitado solamente a los clérigos, y para el año 470, bajo el pontificado del Papa Simplicio, la Iglesia había establecido la propiedad de bienes, para finalmente llegar a la propiedad individual. Por otro lado, San Agustín opinaba que la supresión de la propiedad individual daba lugar a un mayor esplendor. San Ambrosio consideraba que la violencia, los estragos y la guerra se dieron debido a la propiedad de bienes a los hebreos carnales. Mas esto no ocurrió con los levitas, ya que ellos representaban al cristianismo y al clero. San Ambrosio también creía que el mismo Jesucristo había establecido este abandono de la propiedad individual con el ejemplo de los pájaros, los cuales no tienen nada propio, no siembran, no ciegan y no se apropian el alimento. Duns Scoto consideraba que la comunidad de bienes es el derecho natural en el estado de naturaleza, pero tal derecho quedó derogado a consecuencia del pecado de Adán.
Muchos de estos santos consideraban que la Iglesia pudo establecer la propiedad más por tolerancia que de forma positiva y directa. El mismo Escoto sostiene que la propiedad fue establecida a causa de la negligencia con que suelen tratarse las cosas comunes, y también por la codicia del propio interés. Por tal motivo, la propiedad no puede ser cosa buena ni querida por la naturaleza, sino solamente permitida. Y esto se ejemplifica también en la cita del Evangelio: dad al César lo que es del César. Después de todo, ¿qué tiene el César que no haya recibido? Todas las cosas son de Dios y solo pertenecen a César a título de administrador. Mientras tanto, para Jacques Ellul, estos males que derivan de la propiedad privada son justamente la razón por la que deberíamos buscar un tipo de sociedad distinta, una sociedad más convivencial, respetuosa de la trama de la vida y por sobre todo biocéntrica. Otro de los aspectos comunes tanto en Utopía como en la Ciudad del Sol es que el trabajo se reparte de tal manera que los hombres hagan las labores más pesadas y las mujeres realicen aquellas labores que requieren una menor fuerza física. ¡Jaque mate para las feministas! ¡Ja! Si se dan cuenta, en una sociedad perfecta los hombres siempre son los que realizan los trabajos más pesados. Si tanto están luchando por la igualdad, entonces ¿por qué no establecen que en una sociedad más igualitaria las mujeres también hagan las labores más pesadas? Solo son unas hipócritas. Ok, Ramiro, solamente 3 cosas. La primera, las mujeres desde hace mucho que ya realizan este tipo de labores pesadas también, lo que no significa que esté bien o que sea sinónimo de algún tipo de progreso. En segundo lugar, tú no estás haciendo esta pregunta porque realmente te interesen los derechos de las mujeres en lo absoluto. Y tercera, pero no menos importante, cállate el hocico. En Utopía los habitantes tienen jornadas laborales de solo 6 horas. 3 horas en la mañana, después de ello la comida y una siesta de un par de horas y otras 3 horas de trabajo en horas de la tarde. Después de ello las personas hacen uso de su tiempo libre como les plazca, por supuesto sin caer en excesos ni holgazanerías, sino en ejercicios honestos de su elección. La mayor parte de las horas la dedican al estudio literario, ya que es costumbre que haya lecciones públicas impartidas por personas elegidas para cuidar del estudio. No se destina a hacer trabajos inútiles, ya que satisfechas las necesidades públicas, lo más importante es dedicarse a instruir la vida espiritual, en donde se encuentra la verdadera felicidad. Por esta misma razón, en Utopía no existen tabernas, ni casas de prostitución, ni de juego. En pocas palabras, nada que dé lugar a la corrupción de las costumbres. Para ellos, los falsos deleites se apoderan de la mente humana y la incapacitan para gozar de los verdaderos. Por ejemplo, la pretensión de obtener mayor estima según el vestido o que la reverencia de otros te aporte algún deleite. Así es esa nobleza que solo reclama el linaje y las riquezas heredadas. Los que acumulan riquezas y las amontonan no para su provecho, sino por deleitarse en su contemplación, son presas de un fingido y falso deleite, así como la caza y los juegos de azar. Si el deleite consiste en ver despedazar y asesinar a aquel animalejo, antes debería despertarnos piedad por la liebrecilla fugitiva, tímida e inocente. Por cierto, aquellos que se hacen llamar cristianos, independientemente de la confesión a la que pertenezcan, y siguen defendiendo actos tan aberrantes como la tauromaquia, que no coincidencialmente siguen siendo los conservadores los que pegan un grito en el cielo cada vez que se promulga alguna ley para prohibir este tipo de actos, así como las corralejas y las cabalgatas, entre otras cosas. ¿Todo bien en casa? ¿Entienden algo de las enseñanzas de Jesús que escuchan cada domingo en la iglesia? Por otra parte, en la Ciudad del Sol, las funciones y servicios se distribuyen a todos por igual. Es así que ninguno trabaja más de 4 horas al día, pudiendo dedicar el resto del tiempo al estudio grato, a la discusión, a la lectura, a la narración, a la escritura, al paseo y a alegres ejercicios mentales y físicos. Después de todo, ellos creen firmemente que las fatigas se deben repartir por igual. De esa manera, el pobre no se ve afectado por el exceso de trabajo y el rico no se ve corrompido por el ocio. Y es que sí, mi querido amigo o amiga aspiracionista, el camino del bienestar no es que tengas que matarte más de la mitad de tu vida trabajando, transportarte unas 3 horas hacia tu trabajo y después de vuelta a tu casa, que no tengas tiempo para ti, que no puedas compartir con tu familia, que no tengas el tiempo y los recursos para poder desarrollar otro tipo de habilidades o aprendizajes, sin tener que preocuparte de cómo este tipo de aprendizajes pueden ser beneficiosos para ti en la medida en la cual pueden ayudarte a aumentar tu capital o de lo contrario no sirven para nada, supuestamente. Y que el tiempo en que no te está explotando tu jefe, tú mismo lo hagas y creas que está bien, que es lo que tienes que hacer. Y que aquellas personas que están siendo igual de esclavizadas y sometidas que tú y están tratando de hacer algo al respecto por lograr algún cambio, eso de llamarlos zurdos, empobrecedores y vagos que quieren todo regalado, amigo, estás manteniendo a aquellos que genuinamente te vendieron ese discurso. Adivina quiénes son los que verdaderamente no quieren agarrar la pala. Los que te metieron esa maldita basura en la cabeza. Y también es curioso pensar cómo algunos de los teóricos económicos del liberalismo más importantes, como por ejemplo Keynes, hayan anticipado que en el futuro
iba a permitir que la jornada laboral cada vez fuera más corta, pero las empresas tenían otros planes. Creo que el error de Keynes y lo que lo convierte en un pensador un poco cándido fue el creer que realmente las empresas querían priorizar la productividad y la eficiencia por encima de ese anhelo soberbio de seguir teniendo el control. Ya que en la Ciudad del Sol todos se bastan y sobran a sí mismos, no tienen siervos, caso distinto a lo que sucede en Nápoles, donde de 70.000 habitantes solamente trabajan unos 15.000. Estos últimos se debilitan y se agotan rápidamente por el continuo esfuerzo, mientras que los restantes se corrompen en ociosidad, avaricia, enfermedad corporal, lascivia, usura, entre otras cosas, mientras mantienen a la gente a su servicio en medio de la pobreza, la adulación y comunicándole sus propios vicios. Tomás Moro también pensaba que en aquellos países donde hay vagos que fingen enfermedad para no trabajar, así como nobles, caballeros, sacerdotes y religiosos mantenidos que no producen nada con sus manos, es normal que aquellos que trabajen no puedan ocuparse de las cosas necesarias, pues solamente tienen tiempo de ocuparse en artes completamente vanas que solo sirven al antojo y al exceso. Tomás Moro creía una situación cuanto menos miserable el que un trabajador o hombre de campo tuviera que trabajar día y noche con tanta fatiga que no la toleraría un animal, solo para granjearse escasamente su alimento, atormentándole el pensar en la vejez mísera que le espera a todos aquellos cuyo jornal de un día es tan escaso que no les basta para el sustento de él. Además está la cuestión de que si algún jornalero se enferma o el patrón de estos muere, los despiden inmediatamente, ya que los nobles prefieren alimentar a vagos que cuidar enfermos. Del mismo modo, los ricos, los nobles y los abades cercan las tierras, derriban las casas y destruyen las aldeas, no dejando nada para los cultivos, convirtiéndolos en pastizales desérticos. Y esto lo consiguen forzando a los colonos a vender sus tierras usando engaños, injurias, pleitos y vejaciones. Y así tienen que marcharse hombres, mujeres, recién nacidos, esposas, huérfanos, viudas y padres con hijos pequeños. Acostumbrados como estaban a su tierra, ahora deben encontrar dónde asentarse, obligados a vender sus enseres si nadie quiere darles trabajo. ¿Qué camino les queda entre la limosna, el hurto y la cárcel? ¿Y cómo darles trabajo si en las faenas del campo, que era lo suyo, ya no hay nada que hacer? Esto también explica que suba el precio de los víveres, ya que al incrementarse los pastizales desérticos, la episontia diezmó a las ovejas, como si la ira de Dios descargara sobre los rebaños su cólera por la codicia de sus dueños. Y aún así se mantiene un oligopolio de la lana, pues el negocio queda en manos de solo unos cuantos que además son ricos. También se ha descuidado la producción de cría y de ganado, ya que los nuevos ricos solo se preocupan en comprar vacas flacas y a bajo precio en otros sitios y engordarlas en sus propios pastizales para venderlas después a un buen precio, lo cual termina disminuyendo progresivamente la demanda en el mercado, produciendo una verdadera quiebra, y todo por la avaricia de unos pocos. Y por si esto fuera poco, las suntuosidades innecesarias como las tabernas, la prostitución y juegos como naipes, damas y dados llevan al robo a sus aficionados cuando se les acaba el dinero. Al parecer, los reyes olvidan comúnmente que las rencillas se gestan mayormente entre los mendigos, y nadie busca más el cambio que quienes están descontentos de cómo viven. Y el más audaz de los rebeldes es aquel que no tiene nada que perder. Y no hay nada más contrario a esta ficticia dignidad del soberano que gobernar mendigos por medio del temor, la injusticia y la pobreza. Después de todo, es carcelero y no rey quien dirige cómodamente a un grupo de miserables. ¿Acaso no es ingrata e injusta aquella república que desperdicia grandes caudales en los que llama nobles, en los artífices de cosas vanas, en los bufones, en los inventores de deleites superfluos, no teniendo el menor interés por el bienestar de los agricultores y toda clase de trabajadores sin los cuales la república no podría subsistir? Y cuando después de haber pasado muchos años se hallan necesitados de todas las cosas y con graves enfermedades, se les deja morir en grande miseria, olvidando los grandes servicios que prestaron. ¿Qué diremos de los ricos que se quedan con el salario de los trabajadores, no solamente con violencia y engaño, sino con el pretexto de las leyes? Los hombres perversos con codicia insaciable se reparten entre ellos los bienes que deberían destinarse a la necesidad de todos. En utopía, los enfermos son atendidos en hospitales públicos, de los que hay 4 en cada ciudad. Estos hospitales están tan bien dotados y se reciben tan buenas atenciones en ellos que los enfermos prefieren recuperarse en ellos que en sus propias casas. Entre ellos se frecuenta llegar a vivir hasta 100 años. Por otro lado, en la Ciudad del Sol, los ancianos comen 3 veces al día alimentos de fácil digestión y en pequeña cantidad. Los habitantes de la comunidad comen 2 veces al día y 4 veces los niños. Entre ellos se frecuenta llegar a vivir hasta 100 años. Se puede decir que entre ellos no existen catarros, cólicos, gota, inflamaciones, ciática ni flatulencias, ya que estas enfermedades proceden
huyen de la inactividad, pero ellos evitan con sobriedad y ejercicio todos los malos olores y flatulencias. Una de las denuncias que hace Iván Illich es cómo se fomenta el deseo de consumir productos enlatados que están fuera del alcance de la mayoría y entregan una falsa noción de desarrollo. Ya saben, como aquella gaseosa que destapa la felicidad y unos cuantos drenajes de paso. Asimismo, en la Ciudad del Sol, los médicos indican a los cocineros la clase de alimentos que deben preparar cada día y cuáles son los más apropiados para viejos, jóvenes y enfermos. Esto en parte para evitar que pueda vendérsele a los niños una gran cantidad de productos basura que presumen llevar nutrientes que realmente no traen, o que determinados gurús, disque médicos, pseudocientíficos vendan un montón de humo y charlatanería. Asimismo, en Utopía, ante enfermedades incurables y que llevan grandes y consecuentes dolores, los sacerdotes y el magistrado persuaden a la persona de no rebelarse contra su propio fin, queriendo alimentar la maligna enfermedad, ya que siendo su vida un tormento, hallándose inepto para los actos de la vida y molesto a los demás, se le sugiere que se abandone a la confianza de su miserable estado, ya sea quitándose la vida o pidiendo a otro que se la quite, ya que al morir no dejarán comodidades, sino simplemente el abandono de su miseria. Eso sí, a nadie hacen morir contra su voluntad ni le disminuyen los cuidados durante la enfermedad mortal. Y esto es muy interesante, ya que como sabemos, la eutanasia es un tema de discusión bastante álgido incluso por nuestros días, y ya desde hace varios siglos Santo Tomás Moro lo plantea en su Utopía de una manera completamente casual. Lo que podemos ver en Utopía en líneas generales es que el prudente trata de conservar la salud más que apetecer la medicina, ya que las medicinas y las distracciones solamente se justifican para conseguir el alivio de los males, siendo los más comunes el hambre y la enfermedad. Y es que al final del día, ¿quién se va a preocupar en buscar los deleites celestiales, espirituales o académicos si ni siquiera tiene cubiertas sus necesidades más esenciales? No digo que no sea posible, tan solo que deberíamos denunciarlo en lugar de romantizarlo. En Utopía también consideran que los castigos desproporcionados son crueles y poco efectivos, pues estos no le van a impedir a un individuo que debe comer y tener vestido y no encontrar otro medio para obtenerlo que robe. Normalmente se propician castigos terribles en lugar de arbitrar medios de vida. Esto es algo que ocurría con los hombres que volvían mutilados de las campañas de Francia. Estos soldados perdieron miembros de su cuerpo por lealtad a su rey y a su patria y ya no podían encargarse de sus oficios como antes. Del mismo modo, la edad avanzada les impedía aprender nuevos oficios. En Utopía, la persona que roba debe restituir las cosas robadas a su legítimo dueño y no al rey. Y si perecen las cosas robadas, el ladrón paga de sus propios bienes y es condenado a trabajos públicos. Estos presos son tratados con dignidad, encerrados en aposentos y solo trabajan durante el día siendo bien alimentados. Básicamente son castigos que buscan destruir los vicios y salvar a los hombres para que estos elijan ser buenos y reparen el mal que han hecho. Asimismo, si manifiestan una redención y arrepentimiento genuinos, suelen liberarlos de la servidumbre por petición del pueblo, mientras que en la Ciudad del Sol los castigos consisten en privar al reo de la mesa común, del comercio carnal y otros honores durante un tiempo prudente. Básicamente las penas se imparten siempre en arreglo a la justicia, convirtiéndose estas en auténticas medicinas que tienen más un reflejo de amor que de castigo. Los habitantes de Utopía también buscan el cumplimiento de los contratos que hacen libremente y el cumplimiento de leyes justas establecidas por mutuo consentimiento sin tiranía ni engaño, mientras que en la Ciudad del Sol no existen pruebas escritas, sino que el acusado y los testigos comparecen ante el juez y éste decide el grado de culpabilidad y el castigo. Se puede decir que las leyes en la Ciudad del Sol son pocas, breves, claras y están escritas en una tabla de bronce, colgada entre las columnas del templo. Estas columnas también contienen definiciones breves sobre las esencias de las cosas, o sea, qué es Dios, los ángeles, el mundo, las estrellas, el hombre, la fatalidad y la virtud, entre otras cosas. Así también están indicadas las definiciones de todas las virtudes. A este respecto, Jacques Ellul, en el libro de Anarquía y Cristianismo, establece que los mandamientos realmente no son cadenas, sino los límites que Dios traza entre la vida y la muerte. Básicamente, quien los sigue vivirá y quien no los siga morirá a consecuencia de su propia perversidad. Sin embargo, para Tomás Moro, el problema es que la mayoría de gobernantes se ocupan más en los negocios militares que en el gobierno de la paz. Estando más ocupados en conquistar nuevos territorios que en gobernar bien los que ya tienen, solamente pueden aceptar por consejeros íntimos a quienes los llenan de lisonjas. Y aparte prefieren mantener tropas de mercenarios y tráfugas que les ayuden a mantener su posición. Después de todo, una de las tesis comunes del pensamiento político del Renacimiento, defendida por pensadores como Maquiavelo o Thomas Hobbes, es que el mayor fin de la república consiste en su conservación.
A este respecto, Jacques Ellul considera que las guerras y conflictos religiosos son peores y más graves que las guerras políticas o arbitrarias de los soberanos, pues en ellas está impresa la defensa de la verdad, convirtiendo al adversario en la encarnación del mal y la mentira. Esto es exacto en relación a las religiones tradicionales como a las nuevas religiones que las han reemplazado: la religión del comunismo, la religión de la patria, la religión del dinero, la religión del consumismo, etc. Básicamente, en ninguna de estas guerras existe la expiación. Asimismo, pensadores como William Morris piensan que nuestro actual sistema se basa en un estado de guerra perpetua, una guerra que ha recibido el nombre de competencia, la cual consiste en la persecución de la propia ventaja a costa del perjuicio de otros. Y para Santo Tomás Moro, uno de los problemas de las guerras religiosas es que estas únicamente llevan a que los hombres más supersticiosos y feroces queden en pie, no necesariamente los que portan la religión verdadera. Y aun si la religión que quedase en pie fuera la verdadera, nadie la va a abrazar en contra de su voluntad y so pena de muerte. Después de todo, las amenazas llevan a la hipocresía, a mantener ocultos los propios sentimientos por miedo a represalias. Es por eso que en la ciudad de Utopía, aun cuando son mal vistos aquellos que no creen en la eternidad, no por ello se les imparten castigos. Conviene recordar que la fe siempre debe ser un acto libre. Después de todo, el ser de Dios es esencialmente un ser de amor, y este amor divino se manifiesta a través de la palabra o el verbo, vehículo de toda la creación. Dicho en otras palabras, Dios es un Dios para la comunicación. Aunque bueno, tampoco está de más recordarle al dictador de turno que Dios es el Rey de Reyes. Pero aquí el punto central es que no podemos justificar la esclavitud de Dios, ya que Dios es esencialmente libertador. Es quien nos libera de todo tipo de esclavitudes. Nos libra de la angustia de vivir y de la angustia de morir. Y así como en su momento cierto pelmazo quiso hacer una lectura de este pasaje de Primera de Samuel para defender sus tesis liberales, podemos afirmar con mucha mayor precisión que la historia del rey David en la Biblia es una apología indirecta a la anarquía. Después de todo, no está de más afirmar que la mayor parte de los males que tuvieron lugar en el pueblo de Israel vinieron una vez que el pueblo le pidió deliberadamente a Dios que les pusiera rey. Aun cuando el mismo Dios les hizo saber por qué motivos esto era una pésima idea, además de hacerles saber que con esto estaban abandonando esta suerte de organización anarquista teológica para ser igual que el resto de las naciones. Y aun cuando el rey David es considerado en las escrituras como el mejor rey que pudo llegar a tener la nación de Israel, no es menos cierto que aquí hay dos factores muy importantes. El primero, que todos sus logros vienen de parte de Dios, y el segundo, que hay muchos exégetas que pueden afirmar cómo básicamente todas las decisiones del rey David dejaron preparado el escenario para todo lo que vendría a ser posteriormente la ruina de Israel. Algo un tanto similar a lo que ocurrió con Luis XIV. Y es que los reyes suelen ser la ruina en tanto representan el equivalente en la época al Estado, al ejército, a las finanzas, a la administración, a la centralización, entre muchas otras cosas. Además de ello, los buenos reyes de Israel, que son la minoría, fueron vencidos ante sus enemigos, mientras que los malos reyes llevaron a la nación a la ruina. A ese respecto, podemos decir que los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, son antimonárquicos. Es más, recordemos que el mismo libro del Eclesiastés está escrito por un rey que, habiendo sido un rey que en su momento le pidió a Dios el don de la sabiduría, define todo el poder de la realeza como vanidad. En otras palabras, todos los jefes de las naciones ejercen su poder y la tiranizan, mientras que entre los siervos de Dios, quien quiera ser el primero debe ser el último y servir a todos. El silencio de Jesús ante las acusaciones e infamias son una manifestación de su desprecio a autoridades que, de cualquier modo, se van a comportar de manera injusta. Y ante las acusaciones de Poncio Pilato también hay una respuesta irónica de su parte: tú eres quien lo dice. Asimismo, los fariseos, que todo lo entienden según las relaciones de poder, perdían el juicio ante Jesús haciéndose uno con Dios, justamente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y ante estas injusticias, Jesús nos invita a poner la otra mejilla para perder el miedo a la opresión, y luego nos lleva a preguntar: ¿por qué me pegas? Y es que si perdemos el miedo a los opresores, podremos empezar a llamarlos por lo que son: legión de víboras. Jesús busca una paz que obligatoriamente pasa por la lucha y la provocación a las autoridades. Al optar por los oprimidos, desencadena el odio contra sí y lo enfrenta encontrando las fuerzas en la relación con su padre. Después de todo, quien quiera salvar su vida la perderá. Tal y como dijo en su momento Álvaro Ulcue Chocue, el primer sacerdote católico indígena en Colombia y un férreo activista por los derechos de las comunidades indígenas que lamentablemente por esta labor terminarían arrebatándole la vida. ¿Qué hacemos los cristianos? Asistimos como espectadores y aprobamos con nuestro silencio, pues tenemos miedo de anunciar el evangelio de manera radical.
Otro aspecto interesante de la Ciudad del Sol es que la soberbia es repudiada como el vicio más repugnante y es castigada con la humillación más cruel. Nadie se considera envilecido por servir en la mesa o en la cocina o en la enfermería. Cualquier función es calificada de servicio, ya que para ellos esto es lo más virtuoso. Además, en la visión de Tomás Moro y de Tommaso Campanella es justamente el orgullo y la soberbia lo que impiden que se puedan establecer estos modelos de república. Campanella decía que aunque se han presentado modelos de república que no pueden ponerse en práctica a causa de la corrupción de la naturaleza humana, muy bien habrían podido subsistir en un estado de inocencia y precisamente Cristo nos invita a vivir en ese estado de inocencia. Después de todo, se promulgan leyes muy buenas, no porque se piense que nadie va a transgredirlas, sino por creer que harán feliz a quien las cumpla. Santo Tomás Moro también piensa que librados de este orgullo, la razón debe inflamar a las personas en el amor y la veneración a la divina majestad, ya que a esta se debe el ser que tenemos y que seamos capaces de la propia felicidad y además nos alienta a buscar la buena vida. Esto sin hacer de lado buscar que se remedien las necesidades y las miserias. Se alaba con el nombre de humanidad a quienes consuelan, socorren y remedian a los otros. Y esto es algo muy importante, ya que hay algunas ideas muy nocivas que se han construido en el imaginario colectivo de muchos cristianos. Una de ellas es la presunción de que no deberíamos involucrarnos en lo absoluto en ninguna cuestión política. Y la otra, por supuesto, que el cristianismo solamente puede verse representado en modelos ultraconservadores y extrema derecha. Y además de ello también hay otra idea muy nociva que se ha estado proliferando en el imaginario colectivo de las personas que no son cristianas. Y es básicamente la idea de que todo lo que tiene que ver con religión es sinónimo de control y de dominio. Una visión completamente instrumentalista de la religión cristiana, la cual solamente puede ser utilizada para someter, engañar e inculcar la sumisión en las personas. Bajo el discurso de que la religión cristiana solamente nos pide que nos fijemos enteramente en los asuntos de la vida eterna y como mucho que apliquemos la caridad pero sin involucrarnos en ninguna cuestión política. Y es aquí donde figuras como Santo Tomás Moro y Tommaso Campanella son tan importantes para mostrarnos la otra cara de la moneda. Una cara que también podemos ver en tesis como la teología de la liberación, el anarquismo cristiano y puntos de vista que pueden ayudar a ver que a través de la religión también se pueden construir modelos distintos de organización social, basados en la comunidad, el cuidado mutuo, el respeto y el amor. Después de todo, la esencia de Dios es amor, y ningún revolucionario me va a dejar mentir al decir que el amor es un acto revolucionario por excelencia. Para Santo Tomás Moro, la proximidad convida a las personas a que se ayuden unas a otras para poder alcanzar juntos una vida deleitosa y apacible. El privarse a sí mismo voluntariamente para beneficio de otros es humanitario, mientras que privar a otros de su deleite para darme gusto es una verdadera injuria. Y también es por esta razón que en Utopía, si alguno manifiesta que desea algún cargo de mando, esto le basta para quedar privado de él, ya que el verdadero gusto por una vida honrada y la autoridad de nuestro Salvador Jesucristo, el cual con su sabiduría y bondad pudo aconsejar aquello que era lo mejor para los hombres, hubiera conducido a todo el mundo a vivir de esta manera si no hubiera existido la soberbia que se deleita en afligir a los pobres. Este tipo de organización podemos encontrarlo en algunos apartados del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro del Éxodo podemos ver que Dios entrega las leyes, mientras que Moisés funge como líder haciendo el papel de mediador, comunicador y conciliador. Josué fue un líder militar solo durante la invasión. Moisés nombra ancianos en las 12 tribus para mediar los asuntos de menor importancia, y después Dios dirigía a las tribus entregándoles cierta autonomía y solamente en casos graves, como los sucesos del libro de los jueces, elegía a un hombre o una mujer sin autoridad para ganar una guerra y conducir al pueblo de vuelta a él. En el país de Utopía tienen templos excelentes de magnífica obra, pues al ser pocos están hechos para que quepan en ellos muchedumbres. Las cosas particulares de cada religión se practican en las casas, pero los actos públicos se hacen de tal manera que no molestan en nada lo específico en cada una de ellas. En las tardes del día de fin de mes o de año, todos acuden en ayunas a los templos a dar gracias a Dios, y al día siguiente, que es el primero del mes, con alegría se juntan todos en el templo para pedir a Dios sucesos prósperos y felices. Si cualquiera se halla culpable de enojo o mala voluntad hacia alguno, no se atreve a asistir a los cultos religiosos, temeroso de que esta maldad le acarree grandes castigos, si antes no se reconcilia y limpia sus afectos. Los ornamentos son admirables, pero en ellos no figuran ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas. Mientras que en la Ciudad del Sol se cree que quien estudia el universo y la anatomía del hombre, así como el uso de sus partes y partículas, se ve obligado a reconocer en voz alta la sabiduría y providencia divinas. Por ende, el hombre debe consagrarse enteramente a la religión y consagrar siempre a su propio autor, pero esto solo es posible a quien investiga y conoce las honras divinas, guarda sus mandamientos y pone en práctica la máxima de oro.
Y bueno, si has llegado hasta este punto del video, en verdad te lo agradezco muchísimo. Y si te ha gustado, recuerda que me ayudarías muchísimo dejando un like y un comentario en la caja para que YouTube recomiende mucho más este video. Recuerda que puedes suscribirte y darle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y no siendo más, mis mejores deseos para todos y todas a lo largo de estos días y les veré cuando les vea. Que con tanta fatiga que no la toleraría. Con tanta fatiga que no la toleraría. Diga que no la toleraría. Toleraría.